Arruiné la vida de mi exnovio hace más de 20 años y solo me aseguré de que siguiera arruinada. Cuando estaba en la universidad en los años 90, conocí a Jacob. En ese entonces él tenía 23 años, a través de amigos en común. Él ya se había graduado y estaba planeando mudarse al otro lado de los Estados Unidos para hacer un posgrado, y yo ya había estado haciendo planes para mudarme con amigos a solo 90 minutos en auto de donde él se mudaría. Teníamos mucho en común, nos enamoramos y realmente parecía cosa del destino. Ambos planeando mudarnos 5.000 kilómetros y aterrizando tan cerca el uno del otro. Él tenía 2 hermanas y un hermano menor que eran personas maravillosas, y yo también me hice amiga de ellos al instante. Como él estaba en la escuela y yo trabajaba, solía ir a su casa a pasar el rato los fines de semana. Él alquilaba una casa con 2 compañeros de cuarto, también en su programa. Éramos jóvenes, así que el dinero era escaso, pero nos divertíamos, salíamos a comer tacos y pasábamos mucho tiempo en su casa, donde él criaba y vendía animales pequeños. Jacob era un estudiante de doctorado en ciencias animales, así que estar rodeado de animales era normal y a mí me encantaba. Conocí y me hice amiga de la esposa de su asesor, María, mujer de unos 50 años, que trabajaba en la administración de la universidad. Es una mujer encantadora y a menudo almorzaba con ella cuando iba los fines de semana. Jacob era asistente de maestro y conocía a otras personas del programa y me hice amiga de ellas más rápido que él. Después de unos 2 años de noviazgo, un día estaba en casa, acostados juntos en la cama, un poco desvestidos. Y él me dijo de repente que le preocupaba que yo hubiera engordado y que eso le hiciera más difícil sentirse atraído por mí. No le preocupaba mi salud, se trataba de que me encontraba poco atractiva. Me senté y le dije, bueno, entonces tal vez deberías asegurarte de que haya mejores alimentos para mí que galletas y queso cuando vaya los fines de semana. Incluso a los 23 años, no aguantaba ese tipo de tonterías. Había engordado casi 5 kilos desde que lo conocí 2 años antes y todavía usaba la misma talla de ropa, aproximadamente una talla 6 a 8 en Estados Unidos. No iba a pelear por eso después de todo, era su problema, no el mío. Así que le pregunté con calma, ¿cuál es tu solución a esto? Me miró sin comprender y me dijo, bueno, supongo que deberías intentar perder peso. Yo le dije, no voy a hacer eso, así que ¿qué vas a hacer tú al respecto? Él me dijo, bueno, supongo que nada. Quería que supieras cómo me siento y le dije, genial, gracias. Me volví a poner la ropa, me fui a dormir y manejé a casa al día siguiente como siempre. Seguimos saliendo y unos 3 meses después me llamó y me dijo que quería terminar después de casi 3 años. La razón, y cito, fue, no sabes lo suficiente sobre ciencia. Sentía que no podía tener una conversación conmigo sobre su trabajo donde no tuviera que usar nombres comunes para los animales en lugar de los científicos. Dije, bueno, eso es una tontería, ¿cuál es la verdadera razón? Dijo que era la verdadera razón. Vino a verme un mes después para devolverme algo mío y lo confronté, exigiéndole la verdadera razón. Finalmente admitió que había estado viendo a una de sus estudiantes de pregrado, llamémosla Megan, una joven de 19 años. Entonces tenía 26 y era su maestro. Le grité que se fuera. Mi compañero de cuarto amenazó con arrojarlo por el balcón del segundo piso si no se iba y se fue. Me di cuenta de inmediato después de que se fue y pasé de la rabia a la risa atónita. Había visto a Megan algunas veces y, en un momento dado, ella estaba en su casa haciendo una barbacoa y derramó algo sobre sus pantalones. Jacob me preguntó si podía prestarle una sudadera. No pude porque yo era talla 8 y ella talla 18. No había nada malo en eso, en absoluto, pero el caso es que me di cuenta de que él hizo esos comentarios sobre mi peso para intentar que rompiera con él porque era un cobarde. Claramente le gustaban las chicas grandes. Aunque, cuando me dijo esas cosas sobre mi peso era la 1 de la mañana, yo vivía a unos 150 kilómetros de distancia y acabábamos de hacer el delicioso, así que no sé cómo pensó que terminaría esto. Incluso en retrospectiva, me deja perpleja. Pensaba que iba a romper con él y salir furiosa en la noche y conducir durante 1 hora y media. De todos modos, le envié un correo electrónico a sus compañeros de cuarto. Era a principios de los años 2000, así es como comunicabas cualquier cosa que no querías decir por teléfono. Quería hacerles saber que habíamos roto y que siempre habían sido amables conmigo y les agradecí por ser amigos. Ambos admitieron que sabían sobre Megan y fueron los que exigieron que Jacob me lo dijera o lo harían ellos. Fue entonces cuando rompió conmigo con la excusa tonta de que no entiendes la ciencia. Uno de sus compañeros de cuarto, un chico súper agradable y súper lindo llamado Jorge, se ofreció a ayudarme a conseguir algunas cosas que todavía estaban en su casa y que había recolectado para mí lejos de la casa. Sugirió que fuera el fin de semana, saliéramos a beber y la pasáramos bien. Todas las cosas en las que Jacob no quería desperdiciar dinero y yo dije claro. Así que subí y Jorge me dejó entrar a la casa mientras Jacob no estaba. Tomé fotos de todos sus animales porque, aunque no fuera estudiante de doctorado, presté atención y sabía que tenía una especie en peligro de extinción a su cuidado. No lo estaba criando. Era un animal que no podía ser liberado y que había recogido de una organización de rescate. Había documentación que tenía que presentar con un pago de $25 y se negó a hacerlo, diciendo que no quería que el gobierno se metiera en sus asuntos. Tomé fotos de ese animal, de todas sus condiciones de cría y de una foto de un animal no permitido en el estado que estaba en un tanque, justo al lado de una ventana y visible desde fuera. Después salí a pasar una noche en la ciudad con Jorge. Llegamos temprano, alrededor de la medianoche, para que Jacob y Megan, que estaban viendo la televisión, me vieran con un vestido corto,
borracha y con Jorge prácticamente cargándome. Pasé la noche en la habitación de Jorge. Él era un caballero total, pero se aseguró de salir de la habitación y desfilar frente a ellos en calzoncillos unas cuantas veces y nos reímos y gemimos en voz alta para que pudieran escucharnos. Cuando me fui a la mañana siguiente, Jacob dijo que no tenía que actuar como una prostituta frente a él mientras comía un donut lentamente con mi vestido arrugado y el cabello desordenado mientras Jorge me sonreía y luego me daba un beso en la cabeza. Megan parecía avergonzada, sin saber muy bien hacia dónde mirar, y le dije que se divirtiera con mis obras y me fui. Quería pensar que el mezquino y ruidoso ligue y algunos insultos infantiles eran mi venganza. No lo fue. Al día siguiente revelé mis fotos. Los buenos viejos tiempos, y llamé a la Oficina Estatal de Pesca y Vida Silvestre. Informé sobre los animales en la casa, la posible sobrepoblación de animales de cría y los 2 animales que legalmente no debería tener en el estado, y les pregunté cómo hacer una denuncia. Resulta que Jacob no era muy querido por sus compañeros de su programa, ni por sus compañeros de habitación, pero yo sí. Jorge había sugerido que él y su otro compañero de habitación podían presentar quejas a la universidad porque un asistente de maestro se estaba acostando con una de sus estudiantes y le estaba mostrando favoritismo. La noche que salimos en los bares, nos aseguramos de contar la historia a todos los que conocían. Se aseguraron de que todas las mujeres de sus clases supieran que se estaba acostando con Megan. No era un programa grande, así que la gente supo rápidamente que había hecho trampa y que ahora estaba saliendo con su estudiante. Jorge y el otro compañero de habitación se aseguraron de que la gente supiera que habían presentado quejas. Hartos de las tonterías de Jacob, después de haber hecho mi declaración completa y haber enviado las fotos a los funcionarios estatales de Vida Silvestre, llamé a mi amiga María, la esposa del asesor de Jacob. Ella sabía de la ruptura y del motivo poco convincente y le hice saber que él había admitido que se había acostado con un estudiante. Había estado enviándole correos electrónicos y él lo había admitido por escrito, así que se lo envié a María. Decir que no estaba contenta con eso sería quedarse corto. Dijo que se aseguró de que se investigara y se lo contó a su esposo, el asesor directo de Jacob, mientras yo estaba hablando por teléfono con ella. Hablando de las investigaciones, unas semanas después Jorge me llamó, emocionado, para decirme que los funcionarios de pesca y vida silvestre del estado estaban allí, confiscando animales. Les dijo que estaría encantado de decirles todo lo que necesitaran saber. Megan estaba allí cuando sucedió y les dijo a los funcionarios que, hasta donde ella sabía, todos los animales pertenecían a su novio Jacob y que todos eran legales. Eso puso a Jorge y al otro compañero de habitación en una situación limpia. Un animal estaba guardado en el patio trasero, por lo que se dio a entender a Jacob que un vecino lo había denunciado. Mientras estaban allí para investigar, sabían que tenían que mirar por la ventana trasera para ver al animal mucho más problemático, ilegal de tener en el estado bajo casi cualquier circunstancia. Como Jorge estaba en el contrato de arrendamiento, pudo dejarlos entrar para investigar en la casa. Todos los animales estaban en áreas comunes y los oficiales se quedaron allí durante unas horas y regresaron con una orden judicial para llevarse a todos los animales y entrar en la habitación de Jacob para investigar. Jorge y el otro compañero de habitación los dejaron entrar a sus habitaciones sin problemas y rápidamente fueron absueltos. Al parecer, Megan no pudo localizar a Jacob y finalmente se dirigió a la universidad para buscarlo. Recuerden, todavía no había teléfonos celulares. Fue un buen día. Los únicos animales que dejaron fueron algunos peces guppys en una pecera. Ahora, los estudiantes de doctorado necesitan dinero de subvenciones para realizar investigaciones y una gran parte de la financiación de los estudios animales proviene del gobierno federal. Jacob acababa de recibir una subvención de la EPA justo cuando rompió conmigo. Así que llamé a la EPA y pregunté cómo denunciaría que una persona con una subvención federal estaba siendo investigada por albergar ilegalmente a animales en peligro de extinción. En resumen, perdió su subvención de la EPA y tuvo que restituir lo que ya había utilizado, cerca de $30,000. Nunca podría obtener otra subvención federal. Evitó la cárcel por los cargos estatales porque todos los animales estaban en buen estado de salud, pero perdió todos sus animales de cría, que valían miles de dólares, porque fueron recogidos para su custodia durante la investigación cuando se llevaron a los 2 animales ilegales. Al final, debía una multa de $15,000 y los 2 animales fueron a parar a un centro natural cercano. Durante años, pasaba por allí si estaba en la zona para visitarlos. La universidad le revocó la beca y lo despidió de la docencia por tener una relación inapropiada con una alumna. De alguna manera logró evitar ser expulsado, pero siempre me sorprendió que nunca intentara ocultar su relación con Megan y que fuera tan estúpidamente seguro de sí mismo que ni siquiera esperó las 4 semanas hasta que ella hubiera terminado con su clase, para empezar a salir con ella públicamente. Según las reglas de la universidad, él habría estado libre de problemas para salir con ella. Ya no sería su profesor y ella simplemente tendría que evitar cualquier clase en la que él fuera asistente. Esto nunca deja de hacerme reír. Después de unos meses, le envié un correo electrónico a sus hermanas y les dije que las extrañaba porque Jacob rompió conmigo después de intentar llamarme gorda y engañarme y me sentí rara al comunicarme con ellas. Las chicas me dijeron que él le dijo a la familia que rompí con él debido a la distancia. Les reenvié correos electrónicos que Jacob escribió después de la ruptura, hablando de cómo se enamoró de Megan y que lo sentía, pero era cierto, no podía seguirle el ritmo académico y eso hizo que se sintiera atraído por Megan. Jacob logró convencer a su padre de que le pagara un año más de estudios para poder obtener un máster en lugar de un doctorado y, aunque me mantuve en contacto con sus hermanas y su hermano por correo electrónico y luego por las redes sociales, en gran medida dejé todo eso de lado. Me desquité, hice algunos amigos, María se convirtió en una especie de tía para mí y seguí con mi vida. Obtuve un máster y mi especialidad, ayudar a los científicos y médicos a comunicar su trabajo a la gente común. Ya sabes,
a los tontos que no podemos recordar todos los nombres científicos. Lo juro, sucedió por accidente, no porque haya querido, pero me encanta y trabajo con todo el mundo, desde médicos y enfermeras de pueblos pequeños hasta empresas farmacéuticas, museos, gobiernos estatales y federales y productores de cine y televisión. Viajo mucho, doy conferencias y aprendo muchas cosas interesantes sobre nuestro planeta y cómo funcionan las cosas. Yo sabía por sus hermanos que Jacob y Megan se casaron y tuvieron 2 hijos. Megan dejó la carrera de ciencias y se convirtió en contadora. Jacob volvió a criar animales. De vez en cuando, sus hermanas o su hermano me contaban algo durante el almuerzo o por mensaje de texto, pero teníamos nuestra propia relación que existe fuera de él. Aparentemente, cuando le envía un regalo de bodas a una de sus hermanas, se quejó en voz alta en una despedida de soltera mixta de que todos sus hermanos seguían siendo mis amigos y no hicieron el esfuerzo de aceptar a su ahora esposa, Megan. Aparentemente, la hermana simplemente se rió y dijo, no tengo por costumbre ser amiga de los rompehogares. Así es como los padres de Jacob descubrieron cómo comenzó su relación y terminó la nuestra, 10 años después de que rompiéramos. Jacob nunca se enteró de que yo estaba detrás de denunciarlo al Estado y, al final, no mentí en nada, excepto tal vez exagerando una sesión de besos borrachos con Jorge, que ahora es un profesor exitoso y titular con una esposa e hijas encantadoras. Avanzamos rápidamente unos 20 años hasta hace unas semanas. Estaba en una universidad dando una conferencia a una sala de 250 estudiantes de pregrado y posgrado. Al final, me estaba mezclando con el estudiante después y escuché una voz que decía, hey, ¿cuánto tiempo sin verte? Y me di cuenta de que era Jacob y no cambié la expresión de mi rostro, en absoluto. Estaba completamente en shock y mi instinto fue hacerme la tonta. Así que dije, lo siento, ayúdame. Nos conocimos en otro taller o conferencia. Parecía incrédulo y dijo, soy yo Jacob, y yo dije, no puedo ubicarte pero me encantaría averiguarlo. Finalmente jadeé y dije, oh Dios mío, Jacob, supongo que te ignoré y dije, bueno, es un placer verte y seguí adelante rápidamente cuando trató de acercarse y abrazarme. Estaba feliz de dejarlo allí, con la satisfacción de que me viera como profesor invitado en un departamento de ciencias de una importante universidad cuando solo estaba entre el público. El director del departamento y el profesor que me habían invitado a hablar me llevaron a cenar. Mientras estábamos allí, uno de ellos me dijo, ¿conoces a Jacob? Le dije que lo conocía desde hace más de 20 años, sin darme muchas explicaciones. Me dijo que había estado allí para una entrevista para un puesto de profesor y que había pasado unos días allí observando y que probablemente lo iban a contratar. No pude controlarlo, me burlé. Cuando todos me miraron, les dije, lo siento, estoy sorprendida de que esté enseñando después de lo que pasó en cierta universidad. Dijeron lo que pasó y les dije que se acostaba con un estudiante de 19 años cuando tenía 26 y tuvo que dejar el programa sin un doctorado porque no podía permitirse quedarse después de perder su beca. Las 3 personas con las que estaba se miraron entre sí como si supieran que tenían un problema y dijeron, vaya, tendremos que investigar eso, y cambiaron de tema. Mi vieja amiga María, jubilada hace 1 año o 2, pero que sigue siendo amiga de sus antiguos colegas. Me llamó este fin de semana para decirme que una amiga de la universidad le había contado que alguien había llamado para hacer una verificación de antecedentes de Jacob y que habían sacado su expediente, que incluía su despido, su salida del programa con un título inferior y las cartas de queja de hace más de 20 años sobre su conducta. El nombre de María estaba en él y el de su marido figuraba como asesor de la facultad, así que pensó que le gustaría saberlo. Como extra, tenía una copia de su registro de arresto por los animales ilegales. Supongo que su padre había pagado a un abogado decente para que borrara el registro después de que se redujeran los cargos y pagó las multas para que no apareciera en una verificación de antecedentes estándar. No creo que vaya a conseguir ese trabajo, así que volveré a mi vida, contenta de que el universo a veces te ayuda, especialmente si le das un pequeño empujón de vez en cuando. La mejor venganza es cuando no tienes que hacer nada malo, solo tienes que ayudar a dirigir el conocimiento hacia los lugares correctos. Si hay algo que puedo transmitir a cualquier mujer o hombre joven que lea esto, mientras me pongo felizmente mis pantalones de talla 10, es que, si alguien que se supone que te ama se queja de tu peso o apariencia, ese es su problema que debe solucionar mentalmente, no el tuyo, y tal vez sea hora de ver qué está haciendo a tus espaldas o simplemente seguir adelante. Pero recuerda, es su defecto, no el tuyo. Si Jacob no hubiera sido un cobarde y hubiera intentado hacerme romper con él y simplemente hubiera terminado las cosas conmigo de una manera madura, tal vez no me hubiera enterado de Megan y hubiera vuelto su propia maldad contra sí mismo.